Primero que nada, hola a todos. Les voy a contar en qué consiste un poco esto de la periodización y los protagonistas de la historia. En qué consiste la periodización, de qué estamos hablando cuando hablamos de periodización. Significa, en pocas palabras, dividir a la historia en etapas o periodos, ¿no? Para que sea más fácil de estudiarla, imagínense que son miles y miles de años y los historiadores, para estudiarlas mejor, decidieron dividir a la historia en 4 grandes edades: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. El año pasado seguramente ustedes empezaron aprendiendo desde la prehistoria, cuando aparecen los primeros homínidos y van evolucionando en sociedad, ¿no? Cuando termina la prehistoria, termina con la invención de la escritura, nada más y nada menos, en el 3500 a.C. Y ahí empieza la Edad Antigua. ¿Qué pasa en la Edad Antigua? Que es una edad que también estudiaron. Se desarrollaron las grandes primeras civilizaciones, ¿no? La Mesopotamia, en Egipto, en Grecia, en Roma, ¿sí? Seguramente la vieron el año pasado. Y cuando termina la Edad Antigua, cuando empieza la Edad Moderna, en el siglo V, ¿sí? Que es ahí donde empezamos a ver nosotros este año, desde la Edad Media, de los primeros años de la Edad Media. ¿Por qué empieza la Edad Media? Por las invasiones bárbaras, ¿sí? Cuando cae el Imperio Romano de Occidente y en Europa cambian muchas cosas. Esto transcurre en la Edad Media. Luego, el hecho más importante que le sigue es el descubrimiento de América. Mal llamado descubrimiento de América, ya lo vamos a ver durante el año, que se da en el siglo XV, específicamente en 1492. Este hecho tan importante abre la Edad Moderna, donde los reinos europeos se expanden más allá de sus fronteras y llegan por primera vez a América, conquistando obviamente y saqueando todo a su paso. Luego de esta edad viene la última edad, que es la edad contemporánea, ¿no? La edad contemporánea empieza con la Revolución Francesa y que va a traer muchos cambios y va a ser el último tema que vamos a ver ya a fines de año, ¿sí? Imagínense que son muchos años, así que a ponerle pilas a eso. Y después, por otro lado, quería explicarle un poco de esto de los protagonistas de la historia. ¿Qué significa? Los protagonistas de las historias, en otras palabras, son quienes hacen la historia, quienes la escriben, quienes las transforman. Entonces podemos decir que hay 2 grandes grupos. Están los actores individuales, que son aquellos individuos que forman parte de la historia y que son reconocidos y recordados por sus acciones, que generalmente se recuerdan y quedan en la historia con nombre y apellido, ¿no? Como los grandes próceres, que son los grandes héroes, pero también los villanos, ¿no? Podemos nombrar a Manuel Belgrano, podemos nombrar a Napoleón Bonaparte. Y por otro lado, los actores colectivos. ¿Quiénes son? Son grupos de personas que forman parte de la historia por su carácter de colectivo, ¿sí? Su carácter grupal, que los recordamos también por sus acciones y sus logros. Un ejemplo de actores colectivos pueden ser el ejército, la Cruz Roja, los grupos de estudiantes, la iglesia, ¿sí? Que no es una sola persona conocida por su nombre y apellido, sino que son grupos que influenciaron en la historia y transformaron de una manera u otra la historia. Sí, es importante en este punto que sepamos que los dos son iguales de imprescindibles y de importantes, ¿sí? Ambos son transformadores de la historia, aunque los más estudiados por ahí sean los individuales, porque es lo que primero estudiamos. Pero imagínense que San Martín no iba a poder cruzar los Andes solo con su caballo, sino que necesitó a su ejército, que es un actor colectivo, o sea que van de la mano y que uno es necesario para el otro.